Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Prabhu Keshavarram por la invitación a formar parte de este proyecto. Hoy quiero compartir con ustedes algunas cuestiones filosóficas del capítulo quinto del Bhagavad Gita, tal como es traducido y comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes de manera muy breve y totalmente sintética cuáles son los aspectos fundamentales en sentido filosófico y espiritual que se desarrollan en los diferentes textos o versos en sánscrito que componen el capítulo quinto, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Y luego de esta revisión sumaria y rápida de los puntos esenciales del mismo, bueno, ahí sí, quisiera compartir una reflexión sobre cuestiones que creo que son realmente muy importantes a tomar en cuenta al momento de buscar elevar nuestra conciencia, tener una práctica espiritual sostenida en el tiempo, profunda, donde uno entiende el porqué y el para qué de todo lo que está haciendo en su propia vida espiritual. Entonces, sintéticamente hablando, en este capítulo quinto, se abordan conceptos muy importantes como la idea de renunciación, los aspectos relacionados con nuestros deberes o el trabajo con devoción y la búsqueda de moksha, de la liberación. También en este capítulo hay todo un conjunto de textos que de manera analítica van desarrollando punto por punto las virtudes o las cualidades de carácter que presenta un espiritualista realmente avanzado, o sea, alguien que está transitando el camino hacia el plano trascendental, espiritual y divino, tiene en su modo de pensar y en su modo de actuar ciertas cualidades de carácter, ciertas virtudes que lo ennoblecen, que lo elevan y que son aspectos claros y manifiestos de su avance espiritual. También en este capítulo, además de hablar acerca de la renunciación, de las acciones que llevan al plano de la devoción, de las cualidades de aquellos que verdaderamente están avanzados en la práctica espiritual, también se habla acerca de cuál es el destino de estas personas que son conocidos como yogis o como trascendentalistas en la búsqueda de su perfección espiritual. O sea, cómo es que estos trascendentalistas se dirigen al plano divino y a la liberación. Y por último, este capítulo quinto cierra con lo que Srila Prabhupada, el traductor y comentarista, denominaba la fórmula de la paz. Pero vamos a ver esto de modo más detenido, haciendo algunos, podríamos decir, comentarios o reflexiones sobre las cuestiones importantes de este capítulo. Para los que vivimos en la cultura occidental, en esta parte del mundo, vemos que hay personas de todo tipo, hay muchas que no tienen ningún tipo de interés por lo espiritual, y vemos que sin embargo hay otro tipo de personas que tienen algún tipo de tendencia hacia las religiones, pero en general, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, las religiones más difundidas en gran parte del mundo occidental creen ser dueños de la salvación. Es decir, muchas de las religiones que hay en el mundo occidental creen que tienen el monopolio de la verdad, creen que únicamente a través de su religión uno establece un vínculo genuino con Dios y que solo a través de su religión y exclusivamente a través de su doctrina propia uno puede alcanzar la salvación. Y digo esto porque tal vez para alguien que conoce el movimiento de conciencia de Krishna o alguien que se aproxima a la filosofía consciente de Krishna por primera vez, puede suponer que esta filosofía tiene esas mismas características que tienen las religiones difundidas en Occidente. Pero realmente esto no es así. La filosofía consciente de Krishna no es dogmática, no es cerrada, no cree tener el monopolio absoluto y total de la única verdad existente.
La prueba de esto es que cuando uno lee el Bhagavad Gita con una mente amplia, cuando uno lee el Bhagavad Gita no de manera aislada algún texto en particular, sino cuando uno aborda en su lectura el análisis de la totalidad de sus 700 textos distribuidos en 8 capítulos, vemos que en este diálogo filosófico y religioso, que transcurrió hace más de 5000 años, de manera previa a un hecho histórico de la India, que fue la batalla de Kurukshetra, el orador del Bhagavad Gita, que es Krishna mismo, a lo largo de los diferentes capítulos del Gita, él va exponiendo diferentes procesos de vida espiritual ante su interlocutor, que es Arjuna. Entonces, en la cultura occidental nos encontramos con que ciertas religiones creen tener el monopolio de la verdad, que si no es a través de sus ritos y de sus doctrinas y de sus sacramentos, uno no alcanza la salvación. Pero en la cultura védica, donde hay una mentalidad no dogmática, donde no hay una mentalidad religiosa cerrada, sino donde predomina un tipo de conciencia metafísica y profundamente filosófica, podemos ver que en el texto fundamental de toda esta cultura que sintetiza todo el conocimiento de los Vedas, que es el Bhagavad Gita tal como es, Krishna, el orador, expone ante Arjuna diferentes procesos de avance espiritual. No habla de verdades únicas, no habla de que hay solo un tipo de vida espiritual que te permite alcanzar la perfección y que el resto son inválidas, falsas o ineficaces, sino que vemos que capítulo tras capítulo en el Bhagavad Gita, Krishna expone diferentes procesos de yoga, diferentes procesos de avance espiritual. Hablamos del Karma Yoga, hablamos del Bhakti Yoga, Buddhi Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga. Es decir, en función de las características psíquicas que nosotros tenemos, en función de nuestras capacidades en relación con el karma, en función de nuestras capacidades en relación con la posición social o cultural que ocupamos, Krishna nos va dando diferentes opciones en la práctica de la vida espiritual. Es decir, él va exponiendo de manera categórica, de manera filosófica y de manera analítica diferentes tipos de yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, etcétera, que nos permiten, según nuestra propia posición de guna y karma, avanzar en la vida espiritual. Obviamente, entre todos esos procesos hay una jerarquía en la que se considera que el Bhakti Yoga es el proceso más elevado, pero no es que el Bhakti Yoga es el único proceso que nos puede ofrecer la liberación. También podemos alcanzarlo por el yoga místico, también podemos alcanzar esa liberación por el yoga conocido como Jnana. Lo que pasa es que, bueno, esos diferentes procesos de yoga, siendo auténticos, tienen ciertas dificultades que el Bhakti no presenta. Pero entonces, el punto es que, mientras que en Occidente hay muchísimas religiones difundidas, que son muy tradicionales, que tienen muchos años, siglos y siglos en nuestra cultura, y que cada una de esas religiones en general cree tener el monopolio de la verdad, y si no es a través de la práctica de esa religión en particular, uno no lograría la salvación, vemos que el Bhagavad Gita tiene una mirada mucho más filosófica, mucho más metafísica, donde hay un principio de unidad en la diversidad, en el cual se acepta de manera lógica que existen diferentes procesos para el avance espiritual y que nosotros, por nuestra mentalidad, por nuestro carácter, podemos sentirnos más identificados con alguno de esos procesos y no con otros. O sea que en el Bhagavad Gita encontramos múltiples opciones de yoga, múltiples opciones de vida espiritual para que cada uno pueda avanzar en función de sus propios tiempos, de sus propios ritmos y en función de sus propios estados de conciencia, que muchas veces están determinados por dos factores que son guna y karma. Vemos que muchos de esos procesos de yoga, como por ejemplo en el Jnana Yoga o el yoga impersonal, o en el Dhyana Yoga, en el yoga místico, entre otras cuestiones, se hace mucho énfasis en la renunciación, en el abandono completo de todo lo material.
pero este proceso hoy en día de renunciación absoluta, y la verdad es que es muy complejo para todas las personas que tenemos una familia, un trabajo, amigos, relaciones sociales y todo lo demás. Entonces, el punto es que en todos estos procesos de yoga que describe el Bhagavad Gita, que todos son reales, que todos son auténticos y que todos conducen gradualmente a la perfección, vemos que el Bhakti Yoga es, en nuestro tiempo actual y con la cantidad de actividades que ejecutamos día a día, el Bhakti Yoga es el proceso más adecuado para personas que tenemos diferentes actividades. Y como explica el significado del capítulo 8, texto 7, Krishna no le pide a ninguno de nosotros que deje de lado sus deberes laborales, sus deberes familiares, sus deberes culturales, sus relaciones sociales, sino que lo que Krishna pide en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, texto 7, es que nosotros llevemos a cabo todas las acciones que tenemos que cumplir en nuestra vida en relación con la esposa, los hijos, la empresa, el negocio, el estudio, pero que en todo lo que hagamos pensemos siempre en Krishna. Es decir, que en todo lo que hagamos tengamos la mente absorta en Krishna, tengamos la inteligencia fija en Krishna. De hecho, en ese texto, Krishna le dice a su interlocutor, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente e inteligencia fija en mí, es seguro que vendrás a mí sin duda alguna. Entonces, por ejemplo, en otros procesos de yoga que también se exponen en el Bhagavad Gita, como el yoga del conocimiento o el yoga impersonalista, o en el yoga de tipo místico, el Dhyana Yoga, del que se habla en el capítulo 6, un requisito básico y necesario es que uno tiene que de entrada ya renunciar a todo. Familia, trabajo, estudio, la cuenta del banco, los amigos, porque son procesos extremadamente austeros que implican apartarnos de todo lo material. Pero en el Bhakti Yoga, a lo único que tenemos que renunciar es a la conciencia materialista y no a las actividades en sí. O sea, en el proceso de Bhakti Yoga, al igual que en los demás procesos de yoga, tenemos que practicar la renunciación, pero no esa renunciación artificial, esa renunciación extrema en la que dejo mi trabajo, mi familia, eh, la educación, el estudio, la cultura, para irse a vivir a un bosque, a una montaña, a un desierto, a meditar o a hacer austeridades. No, en el Bhakti Yoga tenemos que renunciar como en los demás yogas, pero no a todo eso que acabo de mencionar. En el Bhakti Yoga tenemos que abandonar la mentalidad materialista, la mentalidad que piensa que el cuerpo es el yo y que todo lo que me rodea es mío y que el mundo está para que yo lo pueda explotar y disfrutar sin pensar en las consecuencias. Tenemos que abandonar esa conciencia materialista en la que uno se cree el disfrutador y que utiliza a los demás, que son seres humanos, como si fueran simples objetos para los propios fines egoístas. A ese tipo de conciencia material hay que renunciar, a lo demás no. Pero específicamente este Bhakti Yoga se practica cumpliendo con nuestros deberes diarios en todo sentido, pero con una conciencia yógica, en un estado de trance interno, en el sentido de que hagamos lo que hagamos en nuestro interior, siempre estamos recordando a Krishna, siempre estamos pensando en Krishna. Externamente podemos estar muy activos, podemos ir a dar los parciales y finales a la facultad, podemos ir a la oficina a cumplir nuestro horario, podemos llevar a los hijos al turno del médico, podemos con nuestra esposa ir a hacer una visita a la casa de unos amigos, podemos tener nuestro propio negocio, nuestra propia empresa, nuestros viajes, pero todo eso en el plano externo. En el plano interno, la mente y la inteligencia están yógicamente recordando de manera fija e ininterrumpida a Krishna.
Y la forma, el método para recordar siempre a Krishna en nuestro interior es día a día meditar en el Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perdón. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando nosotros en el día a día desempeñamos todos nuestros deberes y llevamos a cabo todas nuestras acciones, pero al cantar Hare Krishna, nuestra mente y nuestra inteligencia van a estar enfocadas en Krishna. Ese canto de Hare Krishna nos va a liberar de nuestro karma previo, nos va a liberar de las reacciones a nuestras acciones materiales. Y ese canto de Hare Krishna, por permitirnos recordar constantemente a Krishna, nos va a permitir liberarnos del ciclo del nacimiento y la muerte, salir de la reencarnación y ascender al plano espiritual. Entonces, para las personas que comprenden la importancia y la prioridad que tiene en el día a día practicar Bhakti Yoga, por esta práctica de cantar diariamente Hare Krishna en compañía de otros trascendentalistas, con instrumentos musicales, o de manera individual en la propia casa, con lo que se denomina el canto de japa, el canto en voz baja, meditativo. Entonces, ya sea por esas dos modalidades de canto, el canto grupal o la meditación individual en el Maha Mantra Hare Krishna, no solamente que la mente y la inteligencia se absorben en Krishna, no solamente que somos liberados del karma anterior, no solamente que somos liberados de tener que reencarnar y así ascendemos a un plano espiritual superior, sino que también en el transcurso de la práctica del Bhakti Yoga, en el día a día de lo que técnicamente se denomina sadhana, es decir, el conjunto de nuestras prácticas espirituales, se van desarrollando en nosotros virtudes de carácter, se van desarrollando en nosotros cualidades de carácter que nos ennoblecen, que nos elevan y que son un signo evidente de que estamos avanzando en la vida espiritual. Entonces, las personas que tienen conciencia material normalmente tienen deseos materiales y ejecutan actividades materiales sin evaluar si esas actividades son perjudiciales o benéficas para uno mismo o para los demás en sentido espiritual. Como contrapartida, a diferencia de la persona que tiene conciencia material, aquel que está cantando Hare Krishna, aquel que está recordando a Krishna en todas sus actividades diarias mediante la meditación en el Maha Mantra, se caracteriza porque ese canto de Hare Krishna le permite controlar su mente y sus sentidos. Y cuando la mente y los sentidos están controlados, nuestras acciones están controladas. Y por lo tanto, quien es un practicante de Bhakti Yoga es una persona que ejecuta específicamente acciones que le permiten avanzar en la vida espiritual. El núcleo de su vida es el avance espiritual. Y al cantar Hare Krishna, su mente y sus sentidos gradualmente van siendo controlados y eso le permite que sus actividades puedan estar dedicadas al avance espiritual. Esta clase de persona que está avanzando espiritualmente en el Bhakti Yoga no odia ni desea los resultados de sus actividades, porque esta persona está libre de dualidades. En general, la persona que no tiene conocimiento espiritual ve en la vida ciertas acciones como buenas, ciertas acciones como malas, ciertas cosas como deseables, ciertas cosas como indeseables. Pero la persona que está despierta en el plano de conciencia de Krishna, la persona que al cantar Hare Krishna obtiene conocimiento trascendental, está más allá de todas esas dualidades materiales, porque entiende que son todas temporales y por lo tanto ejecuta sus actividades, pero desapegadamente. Ahora bien, hay que aclarar qué significa este desapego que caracteriza al practicante de vida espiritual, que entrega el resultado de lo que hace al disfrutador de ese resultado, que es Krishna mismo. Entonces, una persona que practica Bhakti Yoga y que es avanzada, utiliza sus sentidos, su mente y su inteligencia con el objetivo específico de purificar su existencia.
porque esta persona posee conocimiento perfecto. Y en este contexto filosófico, conocimiento perfecto es saber que no somos estos cuerpos materiales, somos almas espirituales. Y cuando alcanzamos ese plano del conocimiento, también adquirimos en la práctica del Bhakti Yoga otra virtud que es la ecuanimidad, porque uno comprende a la luz del conocimiento filosófico que dentro del cuerpo de un insecto, que dentro del cuerpo de una planta, que dentro del cuerpo de un animal, que dentro del cuerpo de un ser humano, en todos los cuerpos hay almas espirituales. Y en ese plano, el alma es omnipresente, porque está presente en cada tipo de cuerpos. Hay ciertas religiones muy difundidas en Occidente que piensan que solo el ser humano posee alma, o que solo el ser humano posee un alma de tipo inmortal. Pero en realidad, cuando uno centra su vida en el canto del Mahamantra Hare Krishna, y cuando uno debido a ese canto obtiene avance espiritual y conocimiento perfecto, entiende que lo anterior es erróneo. En el cuerpo de un hombre, de un animal, de una planta, de un insecto, en todos los cuerpos hay almas que son diferentes del cuerpo material, que son espirituales, que son eternas, que son divinas, y que debido al karma están pasando de cuerpo en cuerpo. Entonces, una persona que verdaderamente avanza en el proceso de Bhakti Yoga no se regocija ante lo agradable en sentido material, ni se lamenta ante lo desagradable en sentido material, porque como decía previamente, todo lo material es pasajero, como nos ocurre con las estaciones del año. Tenemos verano, otoño, invierno, primavera, y aún así en todas las estaciones seguimos llevando a cabo nuestras actividades. Y del mismo modo, un trascendentalista avanzado, un practicante de Bhakti Yoga que tiene cualidades que ennoblecen su carácter, sea que en su vida esté pasando por un momento triste o por un momento alegre, sea que en su vida esté pasando por un momento agradable o desagradable, siempre se ocupa en la práctica del Bhakti Yoga con entusiasmo. Y por eso es que uno gradualmente se sitúa en el plano trascendente, porque ya las relatividades de este mundo material van cada vez afectándonos menos, menos y menos. Entonces, otra característica de quien practica Bhakti Yoga es que disfruta de un placer interno. Es decir, como afirma el Bhagavad Gita capítulo 2, texto 9, el Bhakti Yoga es el rey de todo conocimiento y es la perfección de la educación porque brinda una percepción directa del ser y se practica con alegría. Y todos los que de un modo u otro tenemos contacto con la vida espiritual en conciencia de Krishna, que es aquella en la cual practicamos Bhakti Yoga, encontramos una felicidad enorme en escuchar el Srimad Bhagavatam y así estar absortos en las actividades de Krishna con sus devotos puros. Encontramos un placer enorme en juntarnos con amigos y con kártalas y mridangas, cantar Hare Krishna, y mientras cantamos estamos recordando a Krishna. Encontramos un placer enorme en desarrollar durante el día nuestras actividades, ir recordando en medio de todo lo que hacemos lo que leímos temprano por la mañana en el Srimad Bhagavatam, o lo que escuchamos en la clase cuando vamos al templo, o cuando escuchamos en canales de YouTube diferentes clases de Bhagavad Gita, de Srimad Bhagavatam. O sea, estos procesos primarios del Bhakti Yoga, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, oír, cantar y recordar acerca de Krishna, traen mucha alegría, traen mucha felicidad, traen mucho placer, incluso mucho éxtasis. Y aquellos que practican Bhakti Yoga en un tiempo ya prolongado, saben de qué estoy hablando y qué se entiende por éxtasis espiritual, esta felicidad que proviene de lo más profundo del ser. Entonces, la persona avanzada en el proceso de Bhakti Yoga no participa de actividades que producen desdicha, porque es una persona que contiene la fuerza del deseo y de la ira. Y mientras que la persona con conciencia material está siempre pensando cómo mejorar su situación económica, cómo mejorar su nivel social, cómo adquirir más prestigio, cómo ser una persona reconocida, cómo ser una persona con capacidad de acumulación de riquezas materiales, la persona
verdaderamente avanzada en el plano espiritual tiene metas, pero estas metas están en relación con el ser. Estas metas están en relación con su crecimiento espiritual. Estas metas tienen que ver con su despertar interior en el restablecimiento de su relación eterna y amorosa con Krishna. Y por lo tanto, el espiritualista avanzado, el Bhakti Yogi, trabaja para el bienestar de todos los demás, porque siempre está queriendo compartir este conocimiento trascendental. Porque como este conocimiento trascendental le ha dado al Bhakti Yogi una visión más profunda de sí mismo y una visión más profunda del sentido de la existencia, y le ha permitido al Bhakti Yogi alcanzar una felicidad completamente espiritual, él quiere que también los demás puedan despertar y que también los demás puedan disfrutar de los beneficios de la práctica de una vida espiritual seria, sistemática, metódica y profunda, como lo es el Bhakti Yoga, y por eso es que trabaja para el bienestar de los demás, difundiendo esta filosofía consciente de Krishna. Y por lo tanto podemos ver que esta clase de Bhakti Yogi naturalmente es autodisciplinado. Bueno, naturalmente digo casi en sentido metafórico, que debido a su práctica espiritual centrada en oír lo que dicen textos como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, en cantar todos los días el Mahamantra Hare Krishna y en recordar todos los días los aspectos filosóficos y los pasatiempos que tienen relación con Krishna, esta práctica se refuerza mediante una disciplina constante que, como comentaba previamente, se denomina sadhana bhakti. Sí, esto quiere decir que la práctica espiritual en conciencia de Krishna no es algo que hacemos únicamente en un retiro espiritual de fin de semana, no es algo que hacemos esporádicamente, no es algo que hacemos cuando tenemos algún problema en el mundo material y queremos entonces espiritualizarnos. No, no, no. La práctica del Bhakti Yoga es autodisciplinada. La práctica de un Bhakti Yoga serio y profundo es una práctica diaria, constante, inmotivada e ininterrumpida, en el cual llevamos adelante un esfuerzo constante por alcanzar la perfección. Y esto nos permite, una vez superadas las etapas iniciales, una vez que comenzamos a tener, aunque sea un mínimo de avance espiritual, esto nos permite disfrutar de una felicidad espiritual que es ilimitada. Y una gotita de la felicidad que se experimenta en la práctica del Bhakti Yoga, solo una gotita de esta felicidad espiritual supera millones y millones de océanos de placeres materiales. Y además, esto da como resultado que no solamente en esta misma vida el practicante de Bhakti Yoga tiene conocimiento perfecto, controla la mente, controla los sentidos, está libre de dualidades, entrega el resultado de lo que hace a Krishna, no se deja confundir por lo agradable y lo desagradable en sentido material, porque está situado en el plano trascendental, y no solamente uno es feliz en medio de esta práctica, no solamente uno se vuelve elevado por cultivar virtudes que vuelven divino nuestro carácter, sino que además esta práctica de Bhakti Yoga nos libera de tener que reencarnar dentro del mundo material. Nos permite ascender al plano divino, al plano trascendental, a Vaikunta, al mundo espiritual. Entonces, en esta práctica de Bhakti Yoga hay un estado de conciencia que trae mucha paz al practicante, y es entender que Krishna es el supremo disfrutador de todas las actividades, de todas las austeridades, de todos los sacrificios, de todas las meditaciones. También comprender que Krishna es la fuente de los mundos materiales espirituales y que Él es quien supervisa las actividades en todos los planetas, de todos los seres, incluso los semidioses. Y también el practicante de Bhakti Yoga alcanza una gran serenidad, una gran felicidad, al saber que Krishna es el amigo de todos los seres vivientes, y que si uno es autodisciplinado en la práctica del Bhakti Yoga, tenemos que tener confianza plena en que Krishna va a hacer todos los arreglos para que podamos avanzar cada vez más en nuestra vida espiritual. Y en esta vida vamos a superar todos los obstáculos. Y en esta vida vamos a podernos mantener firmes en la práctica espiritual, aunque a veces haya algo de tristeza o algo de alegría material, aunque a veces haya algo de ganancia o pérdida material. Y en todas las situaciones de la vida, uno siempre cantando Hare Krishna
absorbe la mente y la inteligencia en Krishna. Eso nos libera del karma reactivo y eso nos permite volver al mundo espiritual. Y así alcanzamos la máxima perfección. Hare Krishna, Aum Tat Sat.